Laboratorios Medix presenta. ¿A cuántas personas ejecutó en la hoguera o de diversas maneras sentenciadas a pena de muerte el Santo Oficio o la Santa Inquisición en México? Ahí está en el centro histórico de la Ciudad de México la Plaza de Santo Domingo y ahí está el Palacio de la Santa Inquisición, donde había también cárceles y tribunales. ¿Cuáles son los delitos que se juzgaron en México por la Santa Inquisición, por los frailes dominicos? ¿Y cuántos los ejecutados? ¿Es cierto acaso que la Santa Inquisición en México ejecutó a millares de personas? Ese es el tema de hoy en Ver y Creer. La semana pasada hablamos sobre la Santa Inquisición y hoy hablaremos sobre la Santa Inquisición en México. Sea usted bienvenido, es un grande gusto saludarle, muchas gracias por estar con nosotros, gracias como siempre por el favor de su atención. Tengo el gusto de presentarle a Verónica Herrera Rivera. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la maestría en Historia del Catolicismo en México por la Universidad Pontificia de México. Actualmente cursa la maestría en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora en la Universidad Pontificia y también es profesora de italiano. Bienvenida de vuelta, Verónica. Una vez más aquí, Roberto. Bienvenida de regreso. Ya la semana pasada nos presentaste la Santa Inquisición como tal, ahora vámonos a México, ¿no? Con otra leyenda negra. Con otra leyenda negra, ¿verdad? Sí. La Inquisición en México, sí. Y luego los museos esos de la tortura, ¿no? Que ponen aparatos allí terribles y todo el tiempo le están diciendo a uno, esto lo hacía la iglesia. ¿Es así? No, no era así. Primero, como te mencionaba la semana pasada, tenemos que tener en cuenta que la Inquisición solo va a juzgar a bautizados. ¿Qué va a pasar en México? Que tras la conquista en 1521, ¿cuál es la mayoría de la población? Son indígenas. Y una de las labores de los reyes, tanto españoles y también de las órdenes mendicantes, va a ser primero la evangelización. La primera orden de franciscanos llega a 1524, con el antecedente de 23. Los famosos 12. Los primeros 12. Y posteriormente llegarán los agustinos y los dominicos, pero no van a empezar a cuestionar o a satanizar a quienes apenas les van a enseñar la fe. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a la Inquisición en México, es que no va a juzgar indígenas. Tenemos un antecedente con Zumárraga, que va en una Inquisición episcopal que entre la abrumación de las idolatrías, sí va a tener un caso de un proceso inquisitorial en contra del cacique de Texcoco, tanto que sí va a llegar a la hoguera. Pero es un hecho aislado que después, ya que se instaura como tal Inquisición en 1571, no se van a juzgar indígenas, pues los consideran nuevos en la fe. A ver, 1521 la caída de la Gran Tenochtitlan en manos del conquistador Hernán Cortés. 1531 el acontecimiento guadalupano. Y hasta 1571 comienza a actuar el Santo Oficio. El Santo Oficio aquí en México. 71... 50 años después de la conquista, 40 años después del acontecimiento guadalupano. ¿Y antes de eso? Tenemos este antecedente de la Inquisición episcopal con el cacique, pero no se van a juzgar las idolatrías. ¿Cómo te voy a enseñar apenas la fe si te voy a castigar por lo que hacías antes? Entonces también es otra idea que tenemos que considerar, es que nuestros frailes, nuestros evangelizadores, van a llegar ya con una idea y un espíritu de reforma. Ya no va a ser nada mal de que alguien te acusó y por lo tanto eres culpable, sino que empiezan a razonar, a cuestionar este tipo de acusaciones y también al ver la realidad del indio mexicano, que es, pues que viene de una religiosidad muy fuerte, que ellos también lo van a reconocer. Estas personas son muy, muy religiosas. Pueblo teocéntrico. Sí, claro. El pueblo de México siempre. Y politeísta, ¿no? Y que el impacto que van a causar estos enormes monolitos con las imágenes de sus deidades, pues sí va a ser muy importante y muy fuerte en los evangelizadores,
pero que van también a tratar de entender esta religiosidad y por eso no los van a juzgar. Gracias a Verónica tuvimos acceso a información y gracias a la información que ella nos proporcionó elaboramos esta nota informativa para usted para presentarle cuáles fueron los orígenes de la Inquisición novohispana, o ya dicho en nuestros días, no la Santa Inquisición en México. Durante los primeros años de la evangelización de México, funcionó una inquisición episcopal dirigida por frailes que, ante el impacto de las idolatrías americanas, optaron por castigar cualquier acción que consideraran herética. Así, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México e inquisidor, en 1539 procesó y condenó al cacique de Texcoco por idolatría y herejía, lo que provocó que fuera destituido años después. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España se estableció en tierras americanas en 1571, medio siglo después de la conquista de la Gran Tenochtitlan. La nueva institución virreinal se estableció en la Plaza de Santo Domingo de la capital novohispana. El primer inquisidor general fue don Pedro Moya de Contreras. La Inquisición de la Nueva España nunca juzgó a los indígenas por considerarlos nuevos en la fe y sujetos de evangelización. Así, siendo los naturales la mayoría de la población novohispana, se considera que el tribunal solo tuvo jurisdicción sobre el 20% de la población total del Reino de la Nueva España, que comprendía desde California hasta Centroamérica y Filipinas. Como nos decías, este cacique de Texcoco, que fue juzgado por la Inquisición y sentenciado a la hoguera, ¿no? A ver, se suma entonces una leyenda negra que es la del Santo Oficio, la Santa Inquisición, a otra leyenda negra que es que los frailes marcaban con hierros candentes a los indígenas para que se dejaran bautizar y se hicieran cristianos. Y ahí están todos esos murales de Siqueiros y de Orozco que dan cuenta de ello, ¿no? Cuando sabemos, ¿sí fue así o no fue así? La evangelización de México fue así, porque Cristo crucificado es una ofrenda. Sí, hay muchas relaciones en cuanto a la religiosidad indígena con el cristianismo, pero también con una idea de que, como los judíos ante la conversión, de que para salvar tu vida te conviertes, también muchos indígenas aquí pues van a tener que convertirse también por una cuestión de vida. O sea, pero una cosa va a ser la conversión, el bautizo masivo, que de los cuales tenemos en las crónicas de los frailes, y otra va a ser el aprendizaje poco a poco de esta fe. Entonces van a pasar generaciones en las que se van a ir transmitiendo estas tradiciones, las creencias, la costumbre de asistir a misa, los sacramentos, que van a ser propios también de estos pobladores. No podemos pensar que va a ser de inmediato una conversión, que seguramente pudo haber habido, pero esta conversión como tal va a ser paulatina. Ahora, en España había herejías, había apostasía y blasfemia. Además, había sociedades secretas, había masonería. También. No nos hagamos. Pero aquí no. Entonces, ¿qué buscaba aquí la Santa Inquisición? Aquí lo que querían era resguardar que no llegaran esas cosas de Europa aquí a América. También en el momento que consideran, porque también hubo un debate de saber si la gente de aquí tenía conciencia y podíamos llamarle que eran individuos y personas con alma, en el momento que se dan cuenta que sí tienen alma estos habitantes, van a tratar de mantener lejos todas este tipo de creencias. Por eso también vamos a tener la censura de libros aquí, y también vamos a tener que van a cuidar tanto a esta gente, que incluso los frailes llegó un momento en el que no querían que se juntaran con los españoles, porque no se fueran a contaminar estos nuevos en la fe. En el espíritu, ¿no? O sea, en el espíritu. Ven que nuestros ancestros eran muy buenos, muy nobles, pero había un problema, Vero: sacrificios humanos. O sea, los inquisidores o los evangelistas se han de haber espantado, horrorizado con esto, ¿no? Y el pozole, hecho con cabezas humanas, ¿no? O sea, han de haber encontrado también algo de diabólico. Las idolatrías eran las que consideraban expresiones del demonio, y que también fue
Fue en esos primeros años de la evangelización en las que no comprendían el tipo de religiosidad y en la que también los frailes cayeron mucho en la destrucción. Ante el miedo de lo que no conocen, perdimos muchísimo material documental, perdimos códices, se destruyeron templos, porque los primeros frailes no sabían a qué se estaban enfrentando, que era lo más sencillo, destruir y empezar desde cero. Pero también vamos a tener frailes que destruyeron esto y que se dan cuenta del error que cometieron y que empiezan a rastrear y a tratar de salvar esta memoria de la religiosidad y del tipo de vida indígena. Ahí tienes, por ejemplo, esa hermosísima iglesia, Santa María Tonancintla, por allí por en Puebla. Puebla de Los Ángeles, ¿no? Donde todo el decorado barroco exquisito es indígena. Sí. Los angelitos con penachos, los retablos con espejos. Sí, va a ser una religiosidad muy propia que también de esta se exprese tierra. el indígena, ¿no? Ajá. Pero en el momento que llegan los frailes tienen que acabar con aquello que piensan demoníaco, ¿no? Incluso hay códices donde se ve que están los frailes quemando documentos y se ven que hay demonios que están expulsando. Ajá. Pero a partir de que conocen este tipo de espiritualidad es cuando empiezan a ver la nobleza que mencionabas, y que también el indígena, al ver al español y decir, a ver, fraile, usted me quiere convertir en cristianismo y me dice que ese que me está azotando, que me está quitando mis cosas, que está violando a las mujeres de mi pueblo, es cristiano, yo no quiero ser como él. Por eso los frailes van a empezar a ver que la necesidad de mantener y resguardar a estos nuevos en la fe, incluso a querer alejarlos y para que no se contaminaran de aquellos cristianos o dichos cristianos que eran los soldados, ¿no? Que hay que reconocer también que muchos de los españoles que llegaron aquí eran fracasados, eran delincuentes allá, ¿no? Y hay un nuevo mundo, pues a ver si allá pegó mi chicle, ¿no? Y llegaron a buscar aquí con fortuna. sus mañas, pues sí. Pero en esta necesidad de mantener los libros libres y limpios es cuando también van a tratar de que no llegaran ideas luteranas, por ejemplo, que cuando ellos hablan o la Inquisición habla de ideas luteranas, estamos hablando de cualquier tipo de doctrina protestante. Que no llegaran judíos, porque muchos judíos también van a tratar de ver en este nuevo mundo una escapatoria y que van a llegar a América. Y que muchos judíos que salieron expulsados de España, que llegaron a Portugal, y de Portugal van a llegar muchísimos también aquí a México. Tengo que preguntarte sobre esto. A ver, hubo Inquisición en Portugal, ¿sí? Hubo Inquisición en España. De España llega la Santa Inquisición a México. México nunca fue colonia, fue un virreinato. Pero los portugueses que llegaron a Brasil, allí sí colonizaron. ¿Allí hubo Inquisición en Brasil? No sabemos. No tenemos el dato como tal. La Nueva España iba, ¿de dónde a dónde? Del sur de Estados Unidos hasta Centroamérica. Pero la Inquisición mexicana también vamos a tener como jurisdicción los territorios de las Islas Filipinas. Ajá. Piense usted en esto, mire. Aquí a México llegaron españoles. Esto fue un virreinato, no hubo esclavitud, se implementó el Tribunal de la Iglesia del Santo Oficio. Ahora piense en Brasil. Llegaron portugueses, esclavos, llevaron negros de África, los esclavizaron. Y nunca fue un virreinato, fue una colonia. Vamos, piensen en esta diferencia. Voy a hacer una pausa, regreso con los delitos, los procesos de la Inquisición en la Nueva España, regreso también con los juicios y vamos a conocer la verdad. ¿Cuántos fueron ejecutados en pena de muerte por la Santa Inquisición en México? Esto y más al volver. Con grande gusto le informo que ha sido publicado mi más reciente libro, de nombre Ecce Homo, por Buena Prensa. La figura de Cristo atado de manos, flagelado y erguido sobre un charco de su propia sangre, ha venido a ser, en incontables ocasiones, un retrato de la humanidad herida por el pecado. En este libro, mediante una serie de breves informes y meditaciones, intento mostrar el rostro del Ecce Homo, pero también el rostro del resucitado en esta humanidad herida y rescatada por Cristo Jesús,
esta humanidad nuestra del siglo XXI. El libro Ecce Homo, de un servidor, se encuentra disponible ya en las librerías de buena prensa en todo el país y también en la Casa de San José. Espero que lo disfrute. ¿Sabías que las pastas La Moderna están elaboradas con la mejor selección del trigo mexicano? Y el trigo es un alimento que te entrega energía y además te da saciedad. Por eso es recomendable consumirla en cualquier momento del día, porque me aporta energía. La Moderna es mi pasta.